Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas nuevamente en una jornada del programa de difusión y capacitación de la seguridad social de la Superintendencia de Seguridad Social. Agradecemos a las personas que ya están puntualmente conectadas y saludamos también a aquellas que se están conectando. En esta oportunidad, solo funcionarios y funcionarias de servicios públicos, colegas todos. Entendemos que hay varias regiones del país también aquí representadas, así que saludamos a las JUNAEB, a todas las personas ahí que nos estaban saludando a través del chat. Les queremos comentar que esta reunión está siendo grabada y una vez finalizada van a ser compartidos a todos sus correos esta grabación para que ustedes la puedan guardar y la puedan también compartir con las otras personas que integran sus respectivos servicios de bienestar. Hoy día el tema que nos convoca es muy particular y dice relación con el riesgo operacional y la nueva circular publicada por nuestra superintendencia sobre hechos relevantes en los servicios de bienestar. Para ello hemos realizado esta jornada. Nosotros queremos y nos interesa que ustedes estén en conocimiento de cada uno de los puntos que aborda esta nueva circular, y para ello la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana Cornejo, va a dar las palabras de saludo y para dar inicio a este webinar. Superintendenta, la invitamos a prender su micrófono. Muchas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos y todas, feliz de poder ahí compartir con usted unos minutos, todos compañeras de colegas, funcionarios públicos, que se desempeñan en los bienestares del sector público. Ustedes saben que bienestar, si uno lee la definición de bienestar, dice que la RAE dice que el estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. O sea, satisfacción y tranquilidad. O sea, en ese contexto se mueven ustedes, como entregando los beneficios, las prestaciones que entregan como servicios de bienestar, apoyan en esa satisfacción y tranquilidad. Creo que ponerlo en ese contexto lo hace aún más potente lo que ustedes hacen. Ustedes tienen claro que todas las prestaciones en las cuales puede entregar un servicio de bienestar son importantes para esa mayor tranquilidad y satisfacción de las personas. Ustedes más que nadie lo saben porque trabajan el día a día con los funcionarios que requieren de esos servicios, los beneficios médicos, de salud, de subsidios, ¿cierto? Los préstamos, muy importantes, sobre todo en situaciones económicas más complejas. También otro tipo de beneficios como son los centros recreacionales, etcétera, o convenios, por ejemplo, con farmacia, etcétera. Creo que en ese sentido cumplen un rol muy importante, y en nuestra función fiscalizadora y reguladora nos vemos como importante el poder hacer estas instancias de capacitación respecto a las normativas que vamos emitiendo. ¿Para qué? Para poder enfrentar de mejor forma los desafíos que ustedes tienen. Yo creo que en ese sentido el tener la responsabilidad como servicios de bienestar del sector público, sobre todo, tienen una responsabilidad de tener una administración de los recursos totalmente transparente y de excelencia. Y creo que eso es lo que nosotros también buscamos como ente supervisora de esta instancia de los servicios de bienestar, que nos lleva a normar aspectos que van relacionados a esta transparencia y gestión de excelencia que ustedes deben hacer. Por ejemplo, una presentación de estados financieros que cumpla con un estándar que ayude a esa legitimidad que ustedes debieran llevar, que debieran tener, que engrandece el trabajo público también. Así que, sin más, creo que esta reunión de hoy día, la presentación que se va a llevar a cabo, es muy útil para que ustedes ejerzan de mejor forma su rol. Así que muchas gracias y los dejo con los profesionales nuestros que van a estar contándoles de los temas. Muchas gracias, superintendenta, por su palabra de bienvenida, y efectivamente hoy día nos acompaña gran parte del equipo de la Superintendencia de Seguridad Social que va a estar dando cuenta de esta capacitación. Queremos saludar a nos acompaña hoy día Cristian Llanos, quien es jefe de la Unidad de Fiscalización de la Intendencia de Beneficios Sociales, y nos acompaña también Irving Contreras, quien va a hacer cuenta de la primera presentación del día, titulada La gestión del riesgo operacional, principales conceptos y su impacto en los servicios de bienestar del sector público. También nos acompaña Lorena Quesada, quien va a presentar la circular, ¿cierto?, que mencionamos respecto a hechos relevantes. Y también está el equipo de la Intendencia que nos va a ayudar a responder las preguntas, personas con vasta experiencia. Tenemos a
a Sarita, ¿cierto? Por ahí, no la veo en la imagen ahora, pero es un equipo que va a estar dando cuenta de ello. Solo 3 indicaciones previo a comenzar. En primer lugar, les queremos solicitar, por favor, que cuiden sus micrófonos, los mantengan apagados para no interrumpir las presentaciones. A su vez, las preguntas, si ustedes las pueden, a medida que van realizando la presentación, si ustedes las pueden poner en el chat, nuestro equipo va a ir sacando y vamos a ir seleccionando las preguntas, ordenándolas, algunas que se repiten, agrupándolas, para dar cuenta de todas ellas una vez finalizadas las presentaciones, ¿ya? Y lo último y más importante, que todas las presentaciones, el PPT más la grabación, va a ser remitida hoy día en la tarde o mañana en la mañana más tardar a todos los correos de las personas que se inscribieron. Por tanto, preocúpense de aquello y ustedes van a tener todo este material. Sin más, le damos la bienvenida a Irving Contreras, quien es coordinador de la Unidad de Gestión de Expedientes del Departamento Contencioso Administrativo de nuestra Superintendencia, quien está a cargo de la primera presentación. Irving, la pantalla es toda tuya. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos preparada para el día de hoy, que tiene que ver con la gestión del riesgo operacional, y ahí vamos a analizar algunos conceptos y, por supuesto, el impacto que tiene en los servicios de bienestar del sector público. En la agenda del día de hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a hablar respecto de la definición del riesgo, vamos a ver los tipos de riesgos, vamos a hablar también de la fiscalización que realiza la Superintendencia de Seguridad Social respecto de estos riesgos y hacia dónde queremos orientar los esfuerzos fiscalizadores. Vamos a hablar de los riesgos operacionales como tal, vamos a hablar del proceso de gestión del riesgo operacional y elementos que se deben considerar para una buena gestión de riesgos operativos. Entonces, la definición de riesgo, siempre se ha conversado respecto de cuál es la mejor, pero la RAE le da un sentido de que es una contingencia o la proximidad a un daño. Siempre hay asociado un concepto negativo a la definición de riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque se refiere en cierta forma a una incertidumbre que vamos a enfrentar, que no sabemos, que por lo general tiende a ser negativa. Entonces, el riesgo en las organizaciones corresponde a enfrentar estas contingencias y lo más terrible del caso es afrontar las consecuencias si es que estos riesgos se llegan a materializar. O sea, uno puede pensar de que te puede ocurrir algo malo, pero lo peor es que te ocurra eso y tengas que pagar las consecuencias de lo mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer para enfrentar esta incertidumbre? Bueno, lo mejor que podemos hacer es identificar y administrar estos riesgos. O sea, uno sabe que te puede ocurrir algo malo, pero yo puedo hacer cosas para que eventualmente no se materialicen o si se llegan a materializar, su impacto sea lo más pequeño posible. Entonces, los servicios de bienestar del sector público, así como todos nosotros en nuestras vidas personales y en las organizaciones en las que nos desempeñamos, enfrentamos a una serie de riesgos que deben ser identificados y ojalá clasificados para poder orientar de mejor forma el análisis que tenemos que hacer sobre ellos y eventualmente poder mitigarlos de alguna forma. Entonces, ¿cuáles son los tipos de riesgos? Hay muchísimos, pero hablando de los más generales, y el más importante ahora está siendo el riesgo reputacional. ¿Cuál es el riesgo reputacional? Es el riesgo de pérdida, o sea, perder valor, activos, dinero, o sea, perder por todos lados por no cumplir las expectativas del medio. El ejemplo que tenemos ahora en prensa es el tema de la Polar. Entonces, por el tipo de ropa que estaban vendiendo, ustedes todos nos hemos enterado ahí por la prensa o hemos estado al tanto del caso. Y eso efectivamente afecta la reputación de una organización o compañía. También está el riesgo estratégico, que es el riesgo relacionado a no seguir el camino correcto de lo que se debe hacer o lo correcto de hacer, justamente relacionado en cierta forma a alguna directriz que se hayan entregado dentro de los niveles estratégicos de una organización. También a su vez existen otros tipos de riesgos que son más conocidos por nosotros, que son el riesgo de crédito, por ejemplo, que es en cierta forma el riesgo de que alguien no te pague una vez que tú hayas prestado dinero. O el riesgo de liquidez, que es no tener los fondos suficientes para enfrentar las obligaciones fiduciarias que uno puede tener. O el riesgo legal o de cumplimiento, que son los riesgos de no poder cumplir los riesgos legales y normativos. O sea, si se dan cuenta, la fiscalización principalmente ha estado muy centrada en el riesgo de cumplimiento. O sea, el regulador entrega una normativa y fiscaliza su cumplimiento o no. Y finalmente todo esto está soportado por el riesgo operacional, que es un riesgo muy amplio porque significa el riesgo de no hacer las cosas bien, o sea, de equivocarte. Pero errar es humano.
pero la idea es buscar todos los mitigantes para que ese error humano no ocurra. Entonces, pasando al tema de la fiscalización de los riesgos, la Superintendencia de Seguridad Social fiscaliza los servicios de bienestar del sector público, velando por el cumplimiento normativo de las entidades fiscalizadas, los que les comentaba anteriormente, la relación directa con el riesgo de cumplimiento. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que gradualmente los reguladores han ido implementando modelos de supervisión basados en riesgo, que son complementarios, como se dieron cuenta anteriormente, a los riesgos de cumplimiento. Entonces, estos modelos lo que buscan es que las entidades independientemente puedan gestionar sus riesgos y en cierta forma mostrar la verdad de a qué se están enfrentando. Decir en cierta forma, estos son mis riesgos, esto me puede ocurrir y esto es lo que estoy haciendo para que no ocurra. Entonces, esta metodología de la supervisión basada en riesgos permite enfocar los recursos de fiscalización de nosotros y de ustedes también a aquellos procesos que se presenten mayores exposiciones a los riesgos, complementando, como les decía, el cumplimiento normativo. Entonces, el cumplimiento normativo se transforma en una base y el modelo de supervisión basada en riesgos para el regulado implica, en cierta forma, identificar y tratar sus riesgos y para el regulador significa ir a revisar qué está haciendo la entidad, en este caso los servicios de bienestar, como para, en cierta forma, que estos riesgos no ocurran o sus materializaciones sean más pequeñas. ¿Qué vemos nosotros entonces? Dentro de la fiscalización, verificamos que los beneficios efectivamente sean correctamente otorgados a las personas en tiempo y forma, conforme a las disposiciones y normativas que regulan la materia. Cautelamos también por el buen uso de los recursos que se administran en los servicios de bienestar relacionados al presupuesto que tienen y, por supuesto, que es el tema que vamos a ver a continuación, respecto de la información relevante de lo que ocurre en un servicio de bienestar. O sea, estos hechos relevantes de los que vamos a estar hablando más adelante. ¿Y qué pasa si encontramos algún incumplimiento normativo o riesgos que afecten a la organización? Bueno, vamos a trabajar en conjunto para ir buscando, de cierta forma, requerir elementos de mitigación del riesgo materializado o por materializar y adoptar las acciones que correspondan, verificando que estas acciones se hayan cumplido. Entonces, ¿dónde se orienta principalmente esta fiscalización? Bueno, al servicio de bienestar completo, apuntando también al Consejo Administrativo y las responsabilidades que va a tener respecto a esta gestión de riesgo. Entonces, claro, existen características particulares del Consejo Administrativo, que no tiene personalidad jurídica, que no se constituye como una unidad dependiente de la institución. Entonces, no pueden actuar de forma independiente de ella y lo hacen a través de la autoridad del servicio. Pero ahí está, en cierta forma, la relación que debe tener el Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar y la autoridad del servicio como para ir, en cierta forma, enfrentando los riesgos que se pueden ir dando. Entonces, la supervisión de la gestión interna, o sea, el funcionamiento del servicio de bienestar en sí, la gestión de los riesgos, que en cierta forma indicar qué nos puede pasar, y el funcionamiento de los controles que nos ayudan a mitigar este riesgo, va a estar vinculada directamente a las acciones que ejerza el Consejo Administrativo y, por supuesto, los profesionales que se estén desempeñando dentro del servicio de bienestar. Así que ahí hay un tema relevante. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones relevantes respecto al Consejo Administrativo, que debe velar por el cumplimiento de las funciones, políticas y procedimientos que van a estar en el servicio de bienestar. Al ser la máxima instancia de un servicio de bienestar, debe, en cierta forma, tener claros los procesos de dicho servicio, incluyendo informar los eventos relevantes que ocurran en este servicio. Es importante, en cierta forma, identificar, como les decía, estos eventos relevantes e informarlos, reportarlos de tal forma de ir construyendo, en cierta forma, las bases que generan un sistema de supervisión basada en riesgo. Informar es la primera etapa, ¿ya? De tal forma de que el regulador sepa qué le está ocurriendo a ustedes y, en cierta forma, apoyar dentro de los procesos de fiscalización a la detección de estos eventos. Y el Consejo Administrativo también tiene una serie de responsabilidades administrativas, las que se deben desempeñar de forma comprometida con los afiliados, porque finalmente ellos son los beneficiarios del trabajo que nosotros realicemos como servicios de bienestar. Ahora bien, pasamos a los riesgos operacionales como tal. Entonces, la definición de riesgo operacional es el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos o los controles internos aplicados o a causa de acontecimientos externos. Entonces,
si analizamos cada uno, están los procesos. ¿Qué puede pasar con los procesos? Bueno, que estén mal diseñados, que estén mal ejecutados, o que no estén, sus flujos no estén bien realizados, y eso en cierta forma genera errores operacionales. Está también el riesgo operacional derivado de las personas, o sea, es inherente que los seres humanos nos equivocamos, todos nos hemos equivocado en algún momento y hemos buscado en cierta forma paliar después ese riesgo. Entonces, el riesgo operacional relacionado a las personas muchas veces se le denomina ingresar mal los datos, o sea, meter mal la mano, para decirlo en una forma de resumen. Entonces, siempre existe la posibilidad de que alguien ingrese mal la mano y que el proceso, ¿cómo se llama?, tenga consecuencias en los procesos, en los sistemas internos o eventualmente en algún otro riesgo que se esté estudiando. El otro es el sistema interno y de controles, o sea, que es la estructuración de funcionamientos. No solo se hace el proceso, sino que también uno va revisando de que ese proceso se haya realizado de forma correcta. Entonces ahí uno tiene los sistemas internos y los controles, ¿cierto? Todas estas carpetas que nosotros tenemos para mantener el registro de las actividades que realizamos son, en cierta forma, elementos de control. ¿Ya? Los talonarios que vamos guardando, las boletas que vamos guardando, todo eso son parte de sistemas de control. Claro, uno podría decir, mantener, ¿cómo se llama?, registro sistémico es mucho más moderno que guardar las boletas a mano, pero cada uno es un sistema de control que, si se dan cuenta, uno puede hablar de que son o más automatizados o menos automatizados. Y eso eventualmente puede afectar en cuánta exposición final podemos tener en el riesgo. Si es que se me borra el disco duro, es muy distinto a que, ¿cómo se llama?, haya tenido los respaldos en la nube. Ya es más difícil que se pierdan los respaldos en la nube si es que yo los tengo solamente en un disco duro, en un pendrive. ¿Ya? Y por supuesto están los eventos externos, que hemos pasado por uno de los más grandes riesgos operacionales de eventos externos de los últimos tiempos, que fue el tema de la pandemia, que efectivamente generó una serie de cambios a los procedimientos que nosotros teníamos, y ahí ustedes pueden haber vivido personalmente cada una de las consecuencias. Entonces ahí están los eventos externos también, que están los robos, los fraudes externos, los terremotos y otras fuentes de riesgo que podríamos analizar. Pero uno de los interesantes que nos ocurrió hace poco fue efectivamente el tema de la pandemia. Entonces, la pregunta que viene después es, bueno, ya, tenemos las definiciones, pero ¿cómo podemos aterrizarlo más al mundo de los servicios de bienestar? Entonces, si hablamos de los procesos, claramente vamos a poder ver temas relacionados a los riesgos asociados a la afiliación o desafiliación de los usuarios al servicio de bienestar. Podemos hablar del desarrollo y la actualización del reglamento general. Podemos ver riesgos relacionados al proceso de elección del consejo administrativo, de la gestión de los recursos, o sea, cómo se va gastando el presupuesto. Se puede hablar respecto de riesgos relacionados al otorgamiento y la gestión de los beneficios o los requisitos para acceder a los beneficios. O sea, habernos equivocado y determinar que el proceso indica que ciertos grupos de beneficiarios pueden acceder, pero al final no podían. Oh, nos equivocamos, ahí vamos a tener que hacer algunos cambios. Bueno, como hablábamos respecto de los riesgos de las personas, está claramente el error inherente a la condición humana. O sea, es imposible hablar del riesgo operacional sin vincularlo al error inherente que todos vamos a cometer en algún momento. La idea, como siempre me decían mis papás, era poder corregirlo, ojalá a tiempo, o estar prevenido. Eso, el te lo dije, ocurre muchas veces en la vida. Bueno, también puede ocurrir que existan funcionarios con capacitación insuficiente en algún aspecto relacionado a el proceso, los controles o sistemas que pueden acompañarnos dentro del funcionamiento del servicio de bienestar. También existen comportamientos no apegados al código de ética institucional, o sea, alguien que no se comporte con probidad funcionaria. O también existen otros tipos de riesgos que se pueden indicar, como la alta rotación del personal que ocurre en los servicios de bienestar, o la correcta falta de una buena inducción, un buen proceso de inducción. Entonces, que alguien llegue a un servicio de bienestar y le digan al día siguiente, bueno, este es el servicio de bienestar, aquí está todo. Entonces, claro, ahí existe una mayor probabilidad de ocurrencia de errores operacionales. Como habíamos visto también, está el tema de los sistemas internos y controles, y ahí podemos que
Observar temas como que los sistemas de información sean débiles o que contengan errores. A veces existen errores en la programación de algún sistema y se pueden, en cierta forma, generar errores en el otorgamiento de servicios o en, ¿cómo se llama?, los reportes que nos tengamos que hacer. Puede existir carencia de controles internos adecuados, o sea, solamente hacemos seguir el proceso, nos olvidamos de los respaldos. Y claro, en algún momento puede generarse algún gatillante que determine algún error operativo y ahí tenemos que ver qué pasó. Y si no tenemos buenos controles, difícilmente vamos a poder solucionar el riesgo que nos ocurrió. También existen los volúmenes de procesamiento. Ojo ahí, porque podríamos que en algún momento que nos llegue una cantidad enorme de trabajo y con las personas que somos no nos alcanza. Y tenemos que empezar en cierta forma a distribuir el trabajo y a veces nos empezamos a atrasar con ello. Puede existir también el tema de respaldos inadecuados, como les comentaba anteriormente, o no incorporar requerimientos tecnológicos, o sea, abusar de la manualidad. Mientras más manual sean los controles de un proceso, es más probable que se cometa algún error. Y bueno, con las fuentes externas, el robo o los fraudes, ¿ya? O sea, el que me roben es una situación que puede ocurrir. Oh, me abrieron la caja fuerte y se llevaron documentación sensible, o se llevaron talonario, o se llevaron alguna otra cosa. Fraudes, que en cierta forma, ahí está el fraude interno y externo, en donde se puede generar alguna falsificación de algún documento y bueno, se genera un fraude interno o un fraude externo, o sea, que venga algún documento adulterado desde fuera que sea procesado por el Servicio de Bienestar y finalmente determine alguna pérdida. También han estado de moda los ataques cibernéticos sobre los sistemas de información. A veces ustedes han visto últimamente que han habido ataques a la red de gobierno y hemos tenido algunas dificultades ahí con algunas conexiones. O también se puede generar un daño en la infraestructura por efectos de la naturaleza. El terremoto del 2010 generó una serie de complicaciones respecto de la continuidad operativa de ciertas organizaciones. O sea, cómo seguimos funcionando si es que los servidores se nos cayeron. Y no solo se nos cayeron por un tema de conexión, sino que se nos cayeron físicamente y se hicieron tiras. ¿Cómo podemos seguir funcionando como organismo si es que nos ocurrió esa situación? Y bueno, también dentro de las fuentes externas existe cualquier otro evento externo que afecte el normal funcionamiento del servicio de bienestar. Entonces, ¿cómo podemos administrar el riesgo? Bueno, hay 3 pasos que son como los fundamentales. Primero, identificar las amenazas. Esto es hacer un análisis de qué es lo que me puede salir mal. Eso es el trabajo. ¿Pero para qué? ¿Orientado a qué? A reducir las amenazas identificando los riesgos. O sea, si yo hago el trabajo de identificar el riesgo, es muy probable que yo pueda encontrar herramientas que me permitan o disminuir su probabilidad o disminuir su impacto si es que llega a ocurrir. El segundo paso es manejar la incertidumbre, o sea, el qué va a pasar. ¿Por qué? Porque si conozco las amenazas, puedo analizar cómo y cuándo ocurren y aprender de ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno lleva un registro de los hechos relevantes que te pueden haber ocurrido, uno va aprendiendo y genera conocimiento a futuro. Y bueno, después explorar las oportunidades para darle un sentido más positivo a la identificación de riesgo, que es identificar la demanda, su ocurrencia o impacto, puedo aplicar controles para mitigar, en cierta forma, su efecto. ¿Ya? Y a este conjunto de identificar, manejar la incertidumbre y explorar oportunidades para que no me ocurra o si me ocurra el impacto sea menor, se le llama la gestión de riesgos. Entonces, si uno se va ya a los temas más académicos, claro, ¿cómo es el proceso de los pasos anteriores? Está identificar, medir, monitorear y mitigar. Entonces, analicemos cada uno de los pasos. Para identificar, utiliza herramientas de reconocimiento de riesgo. Ahí está reunirse con las personas que hacen el trabajo, que requiere hartas reuniones y en cierta forma aprender a cómo es. La experiencia en cierta forma ayuda mucho a reconocer riesgos, o sea, lo que puede pasar mal. Y bueno, están también los dueños de procesos, los expertos en riesgos operacionales, los expertos en riesgo financiero y todo quien participe en el proceso. O sea, mucho de esto es en cierta forma preguntar y aprender. Bueno, después vienen ya las herramientas más técnicas, que es medir en cierta forma cuándo me puede ocurrir y cuánto impacto me puede generar. Entonces ahí uno empieza a ocupar herramientas más bien de tipo estadístico
Algunas muy sencillas, por supuesto, como para definir cuál es la probabilidad que me ocurre algo. Me puede ocurrir mañana, me puede ocurrir una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Entonces uno va jugando con ese tipo de probabilidades y el impacto. Y por lo general el impacto está medido en dinero. O sea, si me ocurre este error, me cuesta 1.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 100 millones de pesos, como para medir en cierta forma el impacto monetario que genera un riesgo. A veces cuesta mucho en cierta forma definir ese impacto monetario. Después de ello, monitoreo, o sea, controlo el comportamiento, trato de mantenerlo bajo. Uno empieza ahí a generar los indicadores y uno dice que se mantenga controlado el riesgo, ¿ya? Entonces, ahí existe un concepto que habla del comportamiento inherente, o sea, si el riesgo no tuviera ningún control, ¿cuánto me ocurriría, en cuánto me impactaría? Y si aplico el control, ¿cuánto logra bajar o la probabilidad o el impacto? Y finalmente está la mitigación, o sea, potenciar los controles, hacerlos mejores para que o no me ocurra, o como les decía, o no me pegue tanto, ¿ya? Y ahí, en cierta forma, tenemos cómo poder hacer cada uno de estos elementos. Entonces, ya llegando a la parte final, ¿qué elementos tendría que tener mi servicio de bienestar como para gestionar bien los riesgos, a pesar de que no vamos a tener todos los elementos porque estamos partiendo en cierta forma en la estructuración de un sistema de gestión basada en riesgos? Bueno, primero definir las políticas. Definir políticas estratégicas de la organización para definir la metodología y responsabilidad de la gestión de riesgos que se va a tener dentro del ¿cómo se llama?, del servicio de bienestar. Pero ¿qué es una política? Muchas veces han preguntado eso y por eso estaba el signo ahí de atención, porque justamente fue una de las consultas que habían hecho de forma previa. Una política es una declaración de intenciones de qué quiero hacer. Y el manual, en cierta forma, indica cómo lo voy a hacer. Entonces, las políticas son mis grandes definiciones, ¿ya? Y es un documento que se hace, que se formaliza, ya se firma y se hace una resolución externa que lo habilita. Se va actualizando, por supuesto, pero establece estos lineamientos generales que establece el Consejo Administrativo con la Autoridad Superior de Servicio. Bueno, luego está el tema de contar con una sólida estructura organizacional, definir una estructura organizacional acorde con los roles y responsabilidades definidas, velando por la correcta segregación funcional. La segregación funcional habla que un solo funcionario no debiese hacer todo, porque en cierta forma no existe contraposición, que uno lo haga y otro lo revise, ¿ya? Eso es el concepto de segregación funcional. Siempre debiese haber gente que lo haga y gente que lo revise, ¿ya? Para que no sea, porque revisarse uno mismo eventualmente puede generar mayor propensión a que un riesgo se materialice. Lo otro también se habla mucho, los procedimientos formalizados, o sea, definir las actividades de los procedimientos y que estos sean aprobados por la organización, y no solo tener estos procedimientos formalizados, sino que también documentarlos, o sea, que no solo estén bien hechos, sino que también estén documentados, porque ayuda mucho también a los procesos de inducción. Cuando alguien viene de afuera, uno por lo general debiese preguntar, oye, ¿tienes el manual de este proceso? Para que uno leerle en cierta forma la historia de cómo se hace. Bueno, contar en la medida de lo posible, porque también requiere un fuerte gasto presupuestario, desarrollar sistemas fiables y seguros que puedan mantener la continuidad operativa de los mismos y la seguridad de la información que posean. O sea, ahí está el tema de tener buenos sistemas como los correos electrónicos. O sea, todos nos preocupamos de tener nuestros correos electrónicos y si los tenemos en la nube sabemos en cierta forma que es muy difícil que los podamos perder. Pero si no tenemos estos sistemas tecnológicos, en cierta forma, y volvemos a los memorándums, sería muy fácil que se pierdan. Muy, muy, muy sencillo. También insistir con la capacitación, enseñar e interiorizar en la organización el conocimiento sobre la gestión de riesgo, más allá de los servicios de bienestar, porque esto se complementa también con la gestión de riesgos que poseen los organismos a los cuales pertenecen. Entonces, se puede integrar ambos sistemas de gestión de riesgos, o sea, el que va a tener el servicio de bienestar con el que posea el servicio como tal. Mantener órganos de control, o sea, aplicar control a lo largo del proceso para verificar que también estamos haciendo las cosas, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y también está el hecho de que, para que no se nos olvide la historia, mantener estos registros de eventos y situaciones que no han ocurrido, que es
utilizar herramientas para el registro de los riesgos, o sea, ahí existen unas herramientas que se llaman las matrices de riesgo, las deben conocer, pero para quien no las conozca, en cierta forma, es el listado que relaciona un proceso con los potenciales riesgos que puede tener. Entonces, en el proceso de afiliación yo tengo el riesgo de que la persona no haya ingresado bien sus datos, o que no me haya entregado bien la información de la dirección, o que no me haya entregado bien alguna información relevante que yo considere. Todos esos riesgos están relacionados a ese proceso. Y por cada proceso que yo tenga, voy a poder tener distintos tipos de riesgos. Y bueno, y también mantener el registro de aquellos eventos relevantes que se exponen a una organización en la medida que se vayan descubriendo, porque muchas veces uno puede hacer, en cierta forma, como futurología de los riesgos, o sea, inventar una serie de riesgos que me pueden ocurrir, pero hay otros riesgos que son sumamente importantes, que son los que alguna vez me ocurrieron, ¿ya? Si uno lo lleva al plano personal, es qué tan interesante sería que el yo de ahora le pudiera decir a mi yo adolescente qué cosas podría haber aprendido ya con la experiencia que uno tiene. Pero muchas veces uno tiene que aprender en base a la experiencia, o sea, te ocurrieron cosas, pero uno las guarda en la memoria. Acá, para las organizaciones, el registro de eventos se constituye en la memoria de lo que ocurre, ¿ya? Así que por eso también está marcado ahí con un signo de alerta, porque es muy relevante y va a ser el tema que vamos a analizar a continuación, en donde nosotros como reguladores hemos emitido una circular de hechos relevantes respecto de información que necesitamos conocer como para orientar nuestros esfuerzos de fiscalización y de mejoramiento de ¿cómo se llama?, de la relación con los servicios públicos y sus sistemas de gestión. Así que eso era lo que teníamos presentado, o sea, preparado para el día de hoy. Espero que le haya agradado y después seguimos con las preguntas al final del próximo módulo con Lorena Quesada. Muchas gracias. Muchas gracias, Irving, por tu presentación. Muy claro. Ya hay algunas preguntas que nos están dejando ahí algunas personas. Nuestro equipo ya está sistematizándolas y vamos a dar cuenta de ellas una vez finalizada la presentación. A continuación, siguiendo con nuestro programa, y queremos invitar a Lorena Quesada, quien es del Departamento de Fiscalización y Supervisión de la Intendencia de Beneficios Sociales de la Superintendencia, que nos va a dar cuenta de la nueva circular que probablemente ustedes ya tienen en sus manos y tienen algunas dudas. Así que, Lorena, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Ahí sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Irving, por la presentación. Hace unos minutos tuve un problema de conexión, así que voy a estar con la cámara apagada mejor, por si acaso, ¿ya? Porque hace un poquito se me cerró todo. Así que me avisan, por favor, si es que hay algún problema, si es que no se escucha bien, ¿ya? Les voy a presentar acá, les voy a compartir la pantalla. Lo que les quiero hablar hoy día es en relación a la nueva circular, la circular 3712, que salió hace poquito, y que dice relación con lo que nos estaba comentando al final de la presentación Irving, estos hechos relevantes, estos eventos, acontecimientos que suceden dentro del servicio de bienestar, que tienen un impacto, y que nosotros estamos solicitando ahora deben comunicarse a esta superintendencia, ¿ya? Por un mecanismo que les voy a comentar en unos minutos. Muy bien, primero quería comentarles los antecedentes, ¿cierto? Algunos, cuáles son los hechos relevantes que se tienen que informar, lo que habla la circular de las políticas de divulgación y manual de procedimiento, que vamos a utilizar en este caso, ¿ya? Como antecedente, bueno, el 28 de noviembre recién pasado se publica esta circular, la 3712, que imparte la instrucción a los servicios de bienestar sobre los hechos relevantes que se deben comunicar a este organismo, ¿ya? La normativa entra en vigencia, punto importante, el 1 de junio del 2023, ¿ya? O sea, el próximo mediado del próximo año. Con esta circular se deroga una anterior, la 2140, que habla también sobre obligación de informar, pero está más detallada, más enfocada a irregularidades detectadas.
¿ya? Que permitieran suponer algún delito, fraude, sustracción de recursos u otro de similar naturaleza, ¿ya? Esta circular incorpora dentro de los eventos que se tienen que informar este tipo de situaciones, por lo tanto la circular 2140 queda derogada porque lo incluye esta nueva circular. Entonces, ¿qué es lo que dice la circular que se debe informar? ¿Qué es lo que son los hechos relevantes, en el fondo, que tengo que informar a la superintendencia? En este caso son los acontecimientos, las circunstancias o antecedentes de ocurrencia no frecuente o no periódica que tenga influencia significativa en la gestión administrativa, operacional o económico-financiera, ¿cierto?, el servicio de bienestar, o que también afectará en términos de la oportunidad en la entrega de las prestaciones de bienestar social que otorgan a sus afiliados y los causantes de asignación familiar, ¿ya? Más adelante le voy a explicar, hay una especificación de los tipos de hechos relevantes que se deben comunicar, que están ahí especificados en la circular, ¿ya? El plazo para informar son 24 horas desde la ocurrencia, o bien no necesariamente cuando ocurre el hecho relevante lo detectamos inmediatamente, entonces se habla de 24 horas desde la ocurrencia, o bien desde que se tomó conocimiento del hecho, ¿ya? El servicio de bienestar tomó conocimiento del hecho. Entonces, ¿qué medios de comunicación se tienen que utilizar los servicios de bienestar para reportar esta información? Bueno, hay un módulo nuevo que se va a hacer en la plataforma que ya todos conocen, que es SISBI, que ocupan para reportar los presupuestos, modificaciones presupuestarias, información de préstamo y convenio, estado financiero. Van a haber otro adicional que es para reportar estos hechos relevantes, que va a ser un formulario, ¿ya? Y además se requiere que se envíe un oficio, que ¿por qué estamos pidiendo el oficio? Bueno, porque tiene que venir firmado, ¿ya? Por el presidente del Consejo Administrativo, él o la presidenta del Consejo Administrativo, ¿ya? Y, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de informar estos hechos? Bueno, él o la presidenta del Consejo Administrativo, ya ahí tiene la responsabilidad. Puede ser que él delegue la información, informarlo dentro del sistema a una persona, pero la responsabilidad siempre es del o la presidenta, ya del Consejo. Acá está la definición que les comentaba de qué tipos de hechos relevantes se tienen que informar. Y ahí mientras voy indicándoles, vamos a ir viendo algunos ejemplos para ir aterrizando un poco a qué es lo que se refiere. Por ejemplo, uno es las pérdidas iguales o superiores a 100 unidades de fomento, que es algo como recurrente que ha pasado en algunos servicios anteriormente, que puede ser que por alguna falla o no esté bien diseñado, no bien implementado, por ejemplo, el tema de las cobranzas de préstamo, se te empiecen a acumular mucha deuda que no puedes cobrar, muchos deudores incobrables, que se les llama. Y eso se tiene que castigar después y eso tiene un impacto en el patrimonio. Ahí podría darse que hay pérdidas por ese concepto que sean superiores a 100 UF, o otro tipo de pérdidas que impidan el oportuno otorgamiento de los beneficios. Por un ejemplo, para los beneficios médicos, si es que estamos haciendo mal el cálculo, tenemos un sistema que nos lleva a entregar los reembolsos y los beneficios médicos, resulta que está mal configurado el tope y no nos dimos cuenta a tiempo. Y empezamos a entregar, nos pasamos del tope definido por mucho y no nos quedamos sin recursos para entregar otros beneficios. Ahí hay un impacto en otros beneficios y ese tipo de situaciones se tendrían que informar. Hechos que afecten al 10% de los afiliados o a 100 o más de ellos. ¿Por qué se puso primero un porcentaje y otro después el número? Porque hay servicios de bienestar que son muy grandes, entonces para ellos, claro, se puede llegar a no llegas al 10% de los afiliados, pero sí ya llegó a 100 afiliados afectados, por ejemplo, por alguna situación. Tomando el ejemplo anterior, resulta que
nos excedimos en ciertos beneficios y ya no nos quedan recursos para entregar, por ejemplo, el subsidio de educación, que se ocupa mucho, que muchos afiliados tienen acceso a él, que cumplen con los requisitos, que seguramente es más del 10%, y resulta que dejamos a todos ellos sin ese beneficio que teníamos comprometido y presupuestado. ¿Ya? Ese sería un caso en que sí se tiene que reportar. ¿Ya? Hechos que causen alarma pública, eso de repente como que cuesta verlo un poco más en los servicios de bienestar, pero imagínense ahora mismo con este tema de la pandemia, ¿qué pasa si justo hay un foco de una nueva variante de COVID-19 en la institución y tienen que cerrar todo, tienen que irse todos para la casa? Que fue más o menos lo que nos pasó hace poco. Bueno, ese tipo de situaciones también hay que informarla. Y en los primeros 4 tipos que vimos de la D, en esos casos la circular pide que se debe indicar si es que ha habido intervención del personal de la entidad y las medidas que se haya adoptado, ¿ya? En relación a esas situaciones. También se pueden dar irregularidades que tengan origen a acciones judiciales, ¿ya? Bien lo que era un robo o algún fraude interno, algún mal uso de recursos del servicio de bienestar y que después que se detecte y que se tengan que tomar acciones judiciales, bueno, eso también se tiene que informar. Y otros hechos de características similares, ¿cierto? De impacto similar, que también es como recurrente que se puede dar, a lo mejor intervenciones a la administración del servicio de bienestar o algunos sumarios administrativos que estén impactando en la ejecución y el normal funcionamiento del servicio de bienestar. Bueno, eso también se debe informar en estos hechos relevantes, ¿ya? Como para aterrizarlo un poquito a la realidad del funcionamiento del servicio de bienestar. Entonces, en relación a la información del hecho relevante, se les solicita que, aparte de informar, no le estamos pidiendo que lo envíen directamente a la superintendencia, pero sí que tienen que tener un expediente, algún archivo, ya sea electrónico o físico, con todos los antecedentes que se generen a raíz de la mitigación y el control que se está haciendo para solucionar el caso, el problema, ¿ya? Tienen que tener copia de todos estos documentos que son fundamentales y que corresponden a acciones y trámites efectuados en relación con los hechos relevantes ocurridos, ¿ya? Tienen que tener una carpetita. Y si bien no le estamos pidiendo que lo envíen a la superintendencia, no, eso no aparece en la circular, pero sí la tienen que dejar a disposición en caso de que nosotros lo pidamos. Puede ser que revisando el hecho reportado, se quiera iniciar una fiscalización al respecto, por ejemplo, o se quiera tener más antecedentes, se les pida esos informes y esa documentación. Bien. Otro punto de que habla la circular es sobre la política que hablaba hace unos minutos Irving, pero este caso específico de divulgación de estos hechos relevantes y un manual de procedimientos de estos hechos relevantes. Ahí, como decía Irving, la política más bien ahí se plasma en la declaración, ¿cierto? Que es como delineamiento estratégico de alto nivel, esto lo define el Consejo Administrativo, en materia de cómo vamos a comunicar estos hechos relevantes, ¿cierto? Que vamos a comunicarlo y no solo a la superintendencia, sino que también en primera instancia, el Consejo Administrativo, ¿cierto? A los afiliados también. Ya todo eso tiene que quedar plasmado en un documento que se le llama política. Que uno podría esperar que tuviera una política... disculpen, pasé ya. Bueno, puede ser en primera instancia antecedentes como el marco regulatorio, por ejemplo, en relación al tema,
cuáles son los objetivos de esta política, el alcance, o sea, quién la tiene que aplicar, quién tiene que estar en conocimiento de estas políticas, bueno, la declaración de lo que se va a hacer, o sea, se van a establecer estos procedimientos, se realizará, se confeccionará un manual de procedimientos, qué procesos tiene que contener este manual, tiempo que transcurre, por ejemplo, entre una actualización de la política u otra, siempre hay que estar monitoreando y revisando si se requieren alguna actualización en función de la nueva realidad, ¿cierto? Ya lo hemos visto con el tema de la pandemia, que cambiaron las condiciones de un minuto a otro súper rápido. Bueno, tenemos que ir evaluando siempre ese tipo de situaciones para poder ir modificando y actualizando la política, ¿ya? Se habla solo de política de divulgación, de hecho relevante, ¿ya? Eso es lo que está pidiendo la circular. De ahí de a poco, la idea es que con esto mismo igual se vaya tomando como más conciencia de los riesgos operacionales dentro del servicio de bienestar, y no solo dentro del servicio de bienestar, sino de toda la entidad, y por lo mismo ir implementando ciertas otras políticas que sean ya bien de gestión de riesgo, ¿ya? Riesgos operacionales. Pero en primera instancia solo se está pidiendo es la política de divulgación, ¿ya? Además se pide el manual, que en el manual ahí ya se define, o sea, en qué forma, ¿cierto?, se van a llevar a cabo estos procedimientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno debería esperar? Bueno, para poder divulgar hechos relevantes, primero tenemos que detectarlos, ¿cierto? Entonces tiene que haber algún procedimiento ahí de detección, después otro procedimiento de cómo lo comunicamos, no solo a la superintendencia, sino que primero al consejo administrativo, ¿cierto? Cómo se comunican los afiliados a estos eventos, ¿cierto? Y este manual tiene que también estar el responsable de definir cuál es el consejo administrativo, y la jefatura del servicio de bienestar es el que está encargado de implementar ese manual, o sea, de que esos procesos se lleven a cabo y se lleven a cabo como están establecidos. Ya. En relación al reporte que se hace a la superintendencia, y como ya les había adelantado, se va a usar el sistema de SISBI, el actual sistema de reporte web SISBI, y va a ser un formulario web, no es más complejo que eso, ¿ya? Lo que sí tiene que tomar en consideración que si se requiere un usuario, eso ahora, a diferencia de otros requerimientos que hemos hecho para los otros módulos, el presidente del Consejo Administrativo es el que tiene que solicitar la creación de los nuevos usuarios, ¿ya? Y además, no se le va a llegar y dar como el permiso a los usuarios que actualmente están en SISBI como para este módulo en específico. Ahí nos tiene que indicar el presidente del Consejo Administrativo cuáles son los usuarios que ya están creados, bueno, que a ellos se les dé el permiso para poder hacer el reporte, ¿ya? ¿Qué es lo que contiene este reporte que va a estar en este formulario? Primero, el código del hecho relevante, que la función que tiene es que sea un identificador del hecho. O sea, no puede repetirse el código. Tiene que ser único para ese hecho en específico, ¿ya? Eso lo define el servicio de bienestar. Después viene la tipología del hecho, que se refiere a las letras a la H que vimos previamente, y que no van a tener que escribirlo, sino que lo más probable es que sea una lista desplegable, que te permita clasificar a qué tipo de hecho corresponde. Podría como clasificarse más de uno, ahí queda a criterio como del servicio de bienestar en cuál lo clasifico en función de dónde encaja mejor, ¿ya? Pero podría pasar a que como que no está muy claro a qué tipo de hecho relevante que describimos corresponde. La fecha de la ocurrencia también se tiene que indicar, y la fecha en que se detectó el hecho, porque no necesariamente son la misma, como lo habíamos visto, ¿ya? Una descripción detallada, que ahí es una descripción
pormenorizada de la situación, ¿cierto? Indicar bien cómo se sucedieron los hechos, qué lo generó, ¿cierto? Y qué impacto ha tenido, ¿cierto?, en los afiliados, en la institución. Y las medidas adoptadas en relación a eso. Puede ser que, como es tan reciente, todavía no tengan implementado un plan de contingencia inmediatamente, pero sí al menos indicar, bueno, qué es lo que se va a hacer o qué plazo están viendo para poder resolver el problema, y eso tiene que ir ahí en las medidas adoptadas. Nosotros vamos a recibir esta información y en función de la evaluación que se haga, bueno, vamos a ver si necesitamos pedir más antecedentes o no, y ahí es importante que ustedes tengan sus carpetas, sus archivos, expedientes con toda la información relacionada a ese hecho. ¿Ya? Se les envió una encuesta hace unos días atrás y dentro de la encuesta, bueno, el tema que más causó interés fue precisamente este de la circular nueva y de riesgo operacional, por lo tanto, por eso hicimos este webinar. Pero también recogimos algunas preguntas que dicen relación con este tema que me gustaría comentarles. La primera que se indica es, bueno, si nos pudieran orientar un poco sobre los procedimientos de solución a problemas cuando no depende directamente de la administración interna del servicio de bienestar la solución, muchas veces, que va a pasar mucho. Ahí, no solo para esto, sino que en general siempre es fundamental que el consejo administrativo sea un consejo que tenga capacidad de tomar decisiones, que tenga injerencia en la administración de la entidad, porque eso va a ser fundamental para poder resolver esos problemas que se escapan del servicio de bienestar, o para poder coordinarse con otras entidades, que el servicio de bienestar no trabaja en forma aislada, requiere coordinación con otras unidades de la institución, que favorezca, ¿cierto?, esta coordinación. Ya. Por eso también es fundamental el rol que tiene el Consejo Administrativo en todo este tema de gestión de riesgo. ¿Ya? El objetivo, por ejemplo, de esta normativa, que también lo consultaron, lo que se busca acá, bueno, tomando en consideración todo lo que habló Irving sobre este tema de la supervisión basada en riesgo, ¿cierto? Es que los servicios de bienestar de a poco vayan tomando conciencia sobre los riesgos operacionales, ¿ya? Y sus posibles impactos, ¿ya? En la administración, en la entrega de beneficios, y ir viendo controles, procedimientos para poder mitigar este tipo de riesgo, ¿ya? Y muy importante, contar con planes de contingencia para actuar rápidamente cuando alguno de estos riesgos se materialice. Ahora, como los servicios de bienestar van a tener que empezar a comunicar estos hechos relevantes, tienen la motivación, o sea, tienen la motivación ya para empezar a organizarse para poder detectar estos hechos a tiempo, poder evaluar si corresponde o no a un hecho relevante, evaluar el impacto, ejecutar planes de contingencia, comunicar a quien corresponda sobre estos eventos. ¿Ya? Por eso es muy importante y quisimos partir con este tema de hechos relevantes, pensando también en que se empiecen a organizar para poder hacer gestión de riesgo en cada uno de las entidades, de los departamentos, ¿ya? Algunos ejemplos, bueno, ya los dimos, que preguntaron harto, por ejemplo, sobre estos tipos de hechos, y también consultaron sobre algunas causas que podría ocurrirse, algunas causas que provocaran errores humanos o errores tecnológicos, de proceso,
ahí como desglosando algunos ejemplos que podrían causar errores humanos, por ejemplo, puede ser muchas veces la falta de inducción o capacitación, sobre todo si hay mucha rotación de personal. O sea, se da bastante de que cambia el jefe o la jefa del servicio de bienestar, cambia el contador y tiene que empezar como a enchufarse en el tema, ¿cierto? Empezar a empaparse más. Y si no hay una gestión del conocimiento adecuada, se hace más difícil, se hace mucho más difícil. Y si una persona no está bien instruida al respecto, claramente la probabilidad de que se equivoque es mayor. ¿Ya? También otras cosas que afectan en este tipo de errores cuando no hay mucha claridad en qué tareas hace una persona y qué tareas hacen otra. También una buena definición de rol, una buena definición de cargo, te ayuda a tener claridad de, bueno, qué es lo que tengo que hacer yo y cuál es mi responsabilidad, ¿ya? Es como, por ejemplo, algunos ejemplos. Causas de errores tecnológicos, bueno, siempre, por ejemplo, falta de mantenimiento de los equipos, o uso ineficiente de los recursos también tecnológicos, falta de respaldos, de repente de información, que los recursos de hardware, los equipos, los servidores, por ejemplo, estén en un ambiente que no sea el adecuado y que lo haga más propenso a fallas. Todo ese tipo de situaciones que pueden generar este tipo que se materialicen esos riesgos. Falla en procesos, por ejemplo, pueden estar relacionados que de partida estén mal diseñados, por eso que no funciona, o que los controles estén mal implementados o mal diseñados también. Errores en la implementación de los procedimientos también. Muchas veces estos problemas de implementación también se dan por problemas de gestión del cambio. Las personas se acostumbran a hacer las cosas de una manera y requiere realizar un trabajo con las personas para que se vayan adaptando a una nueva forma de hacer las cosas. Eso es gestión del cambio. ¿Ya? Planificación también, muchas veces no hay una buena planificación de los recursos que se requieren, recursos informáticos también que se requieren, y empezamos a colapsarnos con cantidad de trabajo que hay que hacer en forma manual, y claro, estamos propensos a fallas. Otro tipo de consultas que nos hicieron es, por ejemplo, en el caso, había una pregunta que decía que en el caso de acciones judiciales, si se reporta el hecho relevante, dice, ¿cuándo se tiene que hacer? ¿Cuándo sucede? O si se debe ir año a año reportando como los avances. Entonces, en esos casos, ahí sí o sí, claro, tienen que indicar cuando ocurre el hecho, tienen que reportarlo. Hay 24 horas para reportarlo. Y después, cuando ya haya una resolución, ¿cierto? Ya haya un dictamen, ahí también se debe informar qué es lo que finalmente se obtuvo de ello, ¿ya? Algunos también consultaban sobre algunos aspectos, ¿cierto? Sobre qué debiese considerar el procedimiento de hechos relevantes. Bueno, para la divulgación primero tenemos que detectar los hechos. Entonces, tiene que haber algún procedimiento de detección, otro después evaluación, ¿cierto? De los impactos, que efectivamente corresponde a un hecho relevante o no. Tiene que tener algún proceso de comunicación al Consejo Administrativo cuando una de estas situaciones ocurren. Tiene que haber algún procedimiento para comunicarlo a la superintendencia, se tienen que organizar de alguna forma para poder comunicar a la superintendencia y dentro de la misma institución, a sus afiliados, ¿ya? Y también y en relación también a la información que también le estamos pidiendo, bueno, de la medida adoptada, bueno, tienen que pensar en planes de contingencia si es que se materializan estos hechos, estos eventos.
Acá vamos a ir viendo algunas preguntas que han ido surgiendo en el chat. Las vamos a ir leyendo. María Cristina consulta si la falta de personal en el equipo del bienestar es considerado un riesgo para este procedimiento. Bueno, si es que no están los recursos necesarios para poder llevar a cabo las labores, que el tema de divulgar, de indicarle, de comunicar a la superintendencia va a ser un procedimiento más. Si es que no están los recursos adecuados, claro, por supuesto que hay un riesgo de que se materialicen hechos y, por ejemplo, no puedan dar cumplimiento en este caso a la circular porque no lo reportaron, por ejemplo. ¿Ya? Acá hay otra consulta. Estoy leyendo las cosas, así que me demoré un poquito. Esta es bien... Lorena, te complemento ahí por mientras. Sí. Efectivamente, si hay un funcionario y 1000 afiliados, efectivamente existe mayor posibilidad de riesgo. Entonces, declararlo es lo importante. ¿Ya? La declaración que va a quedar en las matrices de riesgo es importante y como hecho relevante, bueno, ahí tendrá que analizarlo porque es más bien un riesgo más que un evento que haya ocurrido. ¿Ya? Eso tenganlo presente. Tengo acá la consulta de Marisol Díaz. Hay unos que son súper específicos, entonces como que se escapan un poco. Por eso estoy viendo, a ver, por ejemplo, aquí consultan, dice, ¿qué pasa? Bien, y dice, ¿qué pasa si no hay presidente del Consejo Administrativo? Debido a que la autoridad superior de la institución no ha nombrado, dice, destacando que se cambiaron autoridades en agosto de este año. ¿Quién debe informar en este caso? Ya, mira, y es súper importante que si es que no está la persona, el presidente, bueno, siempre tiene que haber alguna persona que reemplace en este caso, o sea, no se pueden quedar sin el presidente, pero no solo para este tipo de situaciones, sino que para la administración propiamente tal del servicio de bienestar. Así que en este caso siempre tiene que haber alguien que reemplace, en este caso el presidente, y esa persona que reemplace es la que tiene que hacer o sea, que va a ser el responsable de hacer esta comunicación, ¿ya? Ojo que cuando reporten en el sistema, no necesariamente él o la presidenta del Servicio de Bienestar va a ingresar el dato, eso lo puede delegar en alguien más, pero la responsabilidad sí la tiene el presidente o la presidenta. Hay otros que son como de riesgo de crédito, estoy viendo aquí. Sí. Hay una ahí que ¿cómo se llama? Tendría que investigar el Servicio Ministerio eso respecto a que en octubre le transferimos a una funcionaria un monto como fondo por rendir para proyectos recreativos. Desde el banco nos asegura que la transferencia está ok, o sea, eventualmente puede mostrar evidencia de que así está, pero la funcionaria argumenta que jamás recibió el dinero. Ahí es donde está el tema de los controles. Entonces, eventualmente esa funcionaria tiene que demostrar de la misma forma que lo hace el banco de que ella no recibió el dinero y eventualmente ver si hay un tema sistémico, persona o otro, o sea, puede eventualmente ahí haber algún tema interno. Pero eso es parte de la investigación y eso sí eventualmente debería informarse. Recuerden, ahí en riesgo existe un potencial, nadie está diciendo que sea así, pero existe un potencial fraude interno por cómo se está planteando esta pregunta. Sí, aquí, por ejemplo, Catherine contrata otra cosa. Más que nada está pidiendo como orientación de cómo crear esta política de divulgación y los manuales de procedimiento. Dice si será posible que tal vez con un trabajo con la red de apoyo, de la red de bienestares, con el apoyo de la suceso y equipos de trabajo se pueda compartir entre los servicios de bienestar para un trabajo colaborativo, dice, que cada servicio pueda adaptar a su realidad.
Sí, ahí sí es que necesitan como mayor orientación de cómo se tiene que conformar esta política, qué es lo que debe contener, los manuales de procedimiento que debería ser, sí, se puede hacer un trabajo conjunto. Ya entendemos que es como una materia nueva para los servicios de bienestar, así que sí, no veo complicación al respecto. Podremos hacer como un borrador o algún punteo de las cosas que es importante que tenga cada uno de estos documentos para poder orientarlo. Sí, no habría problema. ¿Dónde se solicitan los nuevos usuarios de SISBI? La circular indica al correo electrónico que hay que solicitarlo, ¿ya? El correo de siempre, sisbi@suceso.cl. Siempre se va a hacer el canal que tenga relación con el sistema, ¿ya? Dice, sugerencia para determinar usuarios para ingresar los hechos relevantes en SISBI. Bueno, ahí el Consejo Administrativo va a tener que evaluar, bueno, quién sería la persona idónea para hacer este tipo de reporte. Por lo mismo es que no vamos a llegar y decir ya todos los usuarios que tienen acceso a SISBI, pero para otras materias van a tener la posibilidad de reportarlo. No, ahí le vamos a dejar el criterio al Consejo Administrativo que defina, ¿ya? Porque hay veces, hay cosas que pueden ser como más delicadas, o a lo mejor donde hay intervención de personal del Servicio de Bienestar, entonces ahí lo tiene que evaluar bien el Consejo a quien va a designar, ¿ya? Puede ser alguien del Consejo Administrativo. Dice, a ver. Dice, estimado, buenas tardes, ¿implica algún riesgo que quien lidere el bienestar sea encargada y no jefatura? O sea, el encargado tiene la función de jefe de servicio de bienestar. No sé si a qué se refiere con que no sea jefatura. Probablemente lo está diciendo como organizacionalmente, o sea, Ya. con atribución de jefatura dentro del servicio público. Ya. Mira, ahí reitero el rol que tiene el Consejo Administrativo, ¿ah? Porque ellos son por el decreto, por el reglamento general, son los llamados a la administración del servicio de bienestar. Y tienen que ser personas que tengan injerencia y influyan en la institución, en la toma de decisiones de la institución. Por eso siempre se dice que el presidente tiene que ser el jefe de la autoridad o quien lee, pero que cumpla porque si no, se hace súper complicado coordinar con otras unidades, se hace súper complicado resolver problemas de repente cuando que preguntaban, que muchas veces en la solución no parte por el servicio de bienestar, no tiene total injerencia, no puede tomar decisiones a nivel de institución. Entonces ahí el Consejo Administrativo es el que tiene esa tarea de poder tomar decisiones, influir en la autoridad para poder entregar la solución que se requiere y las coordinaciones que se requieran. Aquí había preguntado cuál era el código del hecho relevante. Ese es un código que ustedes crean, ¿eh? El Servicio de Bienestar lo va a crear. Lo importante es que no coincida con otro hecho relevante, pues la idea es que lo identifique de manera única. Esa es la función de la clave, o sea, del código, ya en el reporte que ustedes van a hacer. Ya la otra tiene relación con lo mismo. Al parecer, Lorena, tuviste un tema de audio ahí. Bueno, ahí mientras Lorena soluciona el riesgo operacional de su conexión, yo aprovecho de responder algunas otras preguntas que han aparecido. Vanessa Regá dice, tenemos una cuenta de préstamo de dudosa recuperación por robo y malversación de fondos ocurrido el año 2007, que a pesar de que se solicitó la Contraloría pronunciamiento por su castigo, aún no tenemos respuesta. Entiendo que correspondería catalogarlo como hecho relevante a pesar de la antigüedad de los hechos. Miren,
realice el procedimiento muchas veces es mejor informar, a pesar de que sea un hecho antiguo, pero que todavía está teniendo consecuencias en el presente. Eso es como... informar un hecho relevante es tomar una precaución. ¿Ya? Eso es como para que lo tengan presente. Efectivamente, en algún momento uno se ve atentado a informar muchos hechos relevantes, pero con el tiempo en cierta forma va ajustando, pero las características de claro, si fuera hoy, sí, uno lo tendría que informar, pero dado de que ha pasado tiempo, tendrían que evaluarlo, y si lo informan en cierta forma, piensen que el regulador va a estar en conocimiento de él y eventualmente puede preguntar antecedentes del mismo, o sea, va a consultar qué antecedentes tiene y eventualmente por qué Contraloría, o sea, cuál es la presentación que se hizo a Contraloría por la definición que se está esperando. Irving, parece que Lorena ya no volvió Sí. por internet, ¿no? Sí, efectivamente, al parecer, hablando de riesgos operacionales, ocurrió un riesgo operacional, pero son situaciones que ocurren en ¿cómo se llama?, en el ámbito del funcionamiento de nuestro organismo. Sí, mire, ahí está llegando una pregunta también a propósito de pérdida de los estados financieros. Consulta, ¿un servicio de bienestar puede tener pérdidas en los estados financieros? Los sucesos no lo observan, solo debe reportar las pérdidas mayores de S9F. Recuerden, uno es el tema contable y efectivamente se pueden reflejar pérdidas operacionales en los estados financieros, pero otra es, que es un carril aparte, es distinto, es la información que se va a remitir a la superintendencia. Si ustedes observan y tienen una pérdida mayor a la C9F, esa sí o sí se tiene que informar como hecho relevante y claramente se va a ver reflejada en los estados financieros. La circular habla de envío por formulario electrónico. Por lo que tengo entendido, el formulario electrónico está dentro del sistema SISBI, así que si llena ahí, llega automáticamente como si fuera un correo electrónico a esta superintendencia. Ahora bien, tengo entendido que también está habilitada la función de poder remitirlo de forma física, pero lo mejor es que los sistemas, o sea, los servicios de bienestar ocupen el sistema como tal, el formulario electrónico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, se envía físico también. Las boletas, Carolina George, ¿las boletas van adulterados o enmendados por los afiliados se consideran hechos relevantes? No precisamente, salvo que afecten peculiarmente al servicio de bienestar. O sea, si usted se da cuenta que hay algo adulterado y en cierta forma usted está identificando prácticamente un fraude interno, podría informarlo. Parece que no tenemos alguna otra consulta porque había otra que era respecto de una cobranza, pero eso es una pregunta más específica y que eventualmente es mejor canalizarla por las vías de comunicación con Lorena directamente a través del ¿cómo se llama?, el correo de comunicación que ya está vigente. Lo mismo respecto de dónde se solicitan los nuevos usuarios del SISBI, ¿ya? Había respondido hace un rato atrás Lorena respecto de que existe un correo electrónico particular para esa solicitud. Matías, parece que estamos listos. Irving, muy clara toda la respuesta y efectivamente están los canales abiertos para cualquier duda que tengan. La superintendencia a través de el correo ahí, sisbi@suceso. Efectivamente, gracias, Verónica, por comentarlo. Ahí está el correo y tal como les comprometimos, nosotros le vamos a enviar hoy día a la tarde o mañana las dos presentaciones y la grabación de este video va a ser subida a YouTube con el respectivo link para que ustedes la puedan revisar en caso de que así lo requieran. Queremos agradecerle a nuestro equipo de la Intendencia de Beneficios Sociales, a Irving y a Lorena y también al equipo de apoyo que estuvimos ahí con Daniela, con Sara, también para dar cuenta de cualquiera de todas sus respuestas, Cristian también que estaba por ahí. Les damos las gracias a cada uno de ustedes, que tengan un muy buen fin de año, muy buena tarde y muchas gracias por conectarse a una nueva capacitación de la Superintendencia de Seguridad Social. Que les vaya muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.